Bienvenidos todas a un nuevo capítulo del Derecho a Discrepar, nuestro segundo capítulo ya. Y en la tarde de hoy tenemos a una invitada excepcional, Amaya Alves, candidata a constituyente por el Distrito 20. Invitarlos a seguirnos en nuestro profundo diálogo de tremendas conversaciones, sobre todo contingente a todo lo que viene. Agradecer también a Quiz, quien está encargado de ayudarnos en forma gratuita, apoyarnos con todo lo que es la música, con unos backing tracks tremendos. Y sin más preámbulos, sin más bla bla, esto es Derecho a Discrepar. Partiendo entonces, estamos por acá, nuestro primer capítulo en términos de grabación, pero de acuerdo a lo que ya hemos indicado por el Instagram, este va a ser oficialmente el segundo capítulo en el que vamos a estar hablando el día de hoy en Derecho a Discrepar de las elecciones, pero contextualizado dentro de la parte constituyente, y estamos por acá con nuestro equipo, nuestro querido equipo. ¿Cómo estáis, Pablo? Bien, ¿y tú, David, cómo estás acá con un poco de calor, pero bien, con ganas de conversar, de dialogar, de conversar, ver perspectivas y esas cosas? Ese otoño que está como llegando a poquito, pero el verano que todavía no se quiere ir. Parece más verano que cualquier otra cosa, porque te encargo el calor aquí en Chihuayante. Pero bueno. Oye, y también estamos con el Alfredo. ¿Cómo estás, Alfredo, tú? Tú estás por allá, por San Pedro, ¿no? Sí, muy bien aquí también. Acá el otro extremo un poco más frío. Aquí estoy cerquita del mar, así que está mucho más fresco las noches. Así que igual contento de poder comenzar con este nuevo capítulo, con este nuevo proceso que se nos viene. ¿Lo perdimos? Así que también con la colaboración siempre de Leonardo, que se encuentra ahí tras bambalinas, el hombre de los controles, así que sí, grande Leo. Buenísima. Oye, no somos nosotros tres más el Leo en esta ocasión, también tenemos una tremenda invitada a la cual quisiera darle la bienvenida, la profesora Amaya Alves, candidata constituyente por el Distrito 20. Hasta ahí nomás queremos dejar la presentación porque queremos igual que usted nos comente un poquito sobre usted, queremos conocerla, queremos conversar un poco de este contexto bien interesante que se nos viene como país. Así que, bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación a todos, Pablo, Alfredo, David, gracias, Leonardo. Oye, lo único que me preocupa es que en Zoom cuando yo grabo tiene un puntito rojo arriba y aquí no veo el puntito rojo. Sí, ¿sí? No, es por detrás la grabación. Por otra plataforma. Sí. Perfecto, excelente. Nada, entonces, hola, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Amaya Alves Marín, soy de profesión abogada, estudié el pregrado en la Universidad de Concepción y luego me tocó hacer el posgrado primero en Bélgica y después estuve viviendo 5 años en Canadá. Soy doctora en Derecho y me dedico desde hace muchos años a trabajar en Derecho Constitucional y en Derechos Fundamentales. Esas son como mis líneas de investigación. También trabajo como abogada, creé hace poco tiempo atrás, hace solo 2 años, una oficina que se llama Colectiva Justicia en Derechos Humanos, y hemos intentado aportar también desde el ejercicio profesional en litigación, podríamos denominar la litigación estratégica. Eso, y estoy interesada, estoy expectante un poco de lo que va a ocurrir en el proceso constituyente chileno, y me gustaría mucho aportar justamente a que el cambio constitucional fuese hecho con profundidad, con altura de mira, con un ánimo dialogante, y un poco eso es lo que aspiro. Perfecto. Un gusto nuevamente tenerla por acá, y qué bueno igual que pueda estar dentro de esta papeleta de constituyentes, que igual es bastante extensa. La veíamos por ahí, Pablo, delante de nuevo revisándola. Son varias listas las que están. Sí, son varios, la verdad es que son varios candidatos, son varios distritos, o sea, en realidad a escala país, obviamente, y hay varias comunas que están también dentro del Distrito 20, así que
bueno, va a ayudar a aclarar bastantes cosas prácticamente a toda la región. Bueno, A el toda la distrito 20 son 11 comunas. Son 11 Exacto. comunas: Concepción, Florida, Tomesti, Guayante, Talcahuano, Penco, Hualpén, Coronel, Hualqui, Santa Juana y San Pedro. Esas son las 11 comunas del distrito 20 y hay 7 listas y 55 candidatos, candidatas. 55. Y es importante decir a quienes nos escuchen que solo deben votar por una persona, a pesar de que el distrito en su conjunto elige 7. En el fondo la elección de esos 7 es de acuerdo al sistema electoral, que es proporcional, pero cada persona tiene un voto. Entonces cada persona debe votar por una persona. Eso es súper interesante. ¿Cuántos son la cantidad que debería quedar? 7. 7. El distrito 20 originalmente tenía 8 escaños, pero recuerden que la reforma constitucional que incorporó los escaños indígenas, que son 17, creó un escaño indígena a nivel nacional. Pero como la reforma constitucional finalmente hizo que los escaños fueran intranumerarios, o sea, dentro de los 155 tuvo que restársele esos 17 escaños y se tomaron de los distritos más grandes. Entonces el distrito 20 perdió un escaño y en vez de elegir 8 va a elegir 7, porque uno va a ir en el fondo como prestado, podríamos decir, al Distrito Nacional Indígena. Perfecto. Ok. Entrando un poquito más en algunas consultas, poder preguntarte cómo ha sido este proceso tanto de campaña. Primero, ¿cuál fue tu primer motivación para decidir y dar el paso adelante en tu querer ser una de las candidatas? Y lo otro, ¿cómo has podido ver también en este proceso de campaña cuáles son un poco las expectativas de las personas, qué es lo que ellos ven quizás en lo que se viene en este proceso constituyente? Y también un poco cuáles serían los alcances reales que uno podría esperar en cambios que se podrían hacer de forma estructural en este nuevo proceso que se viene. Bueno, son como 3 preguntas distintas, pero voy a tratar de abordar cada una de ellas. Lo primero es decir, yo tengo 49 años y nunca he optado a un cargo de elección popular y no creo que lo vuelva a hacer. Y eso es importante decirlo porque las personas piensan que a veces quienes vamos por pactos políticos somos especies de políticos de profesión. Y eso, al menos en mi caso, no es así, no sería exacto, no sería preciso decirlo. Mi trabajo de toda la vida, desde que me titulé, ha sido ser profesora y, como les conté muy recientemente, abogada litigante en causas de derechos fundamentales. Pero esa es mi vida. Y en el fondo, por lo mismo, pienso que el proceso constituyente es una especie de situación excepcional dentro de la vida de muchas de las personas que van de candidatos ahora. Nos damos cuenta también, por ejemplo, que hay bastantes líderes sociales, representantes de movimientos territoriales o personas que efectivamente son independientes y han recibido apoyo de algún pacto. Entonces, lo que quiero decir es que me parece que este proceso constituyente excede con mucho a los partidos políticos. Este es un proceso ciudadano y debiera ser así. De hecho, entiendo que los partidos políticos no representan a más del 10% de la población y evidentemente uno de los grandes desafíos es persuadir al 90% restante de la relevancia de este proceso, de la importancia de fijar la norma fundamental. Entonces, por un lado, no soy política de profesión, no pretendo serlo tampoco, y la verdad que más que yo ofrecerme para el cargo, a mí me llegaron a buscar a mi oficina de la Universidad de Concepción para decirme que les parecía que yo podría ser un buen aporte y para decir que en el fondo mi trayectoria profesional de alguna manera conversaba bien con el desafío que significa dotarse de una nueva constitución. Y me costó mucho tomar la decisión, en general porque me gusta mucho mi trabajo, me gusta mucho hacer clases, me gusta mucho investigar. Yo me he dedicado profesionalmente a la academia y entonces, no sé, pues tanto es decirles que me acabo de ganar un proyecto Fondesit como investigadora principal y uno como co-investigadora. Y eso para un investigador es súper importante, o sea, ganarse un Fondesit es como tocar el cielo con la mano de un investigador. Y me gané 1,5, o sea, en el fondo es como decir, Dios, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero porque tengo que investigar, y el fondo se parte 1 de abril. Pero... Pregunta entre medio, igual ya partió, ¿está con clases dentro de este semestre dentro de la universidad? Estoy haciendo clases de Historia Constitucional de Chile y de Derechos Fundamentales, ¿sí? Casi todas las mañanas.
y la próxima semana parto con posgrado, ¿no? Sí, ha sido bien loco. Entonces, lo que te quiero decir, Alfredo, es difícil porque me gusta mucho, tengo la suerte de que me gusta mucho mi trabajo y creo que tengo muchas responsabilidades en ese ámbito. Entonces, esto es como poner un poco como en pausa lo que hago y lo que he hecho toda mi vida. Claro. Pero entiendo el desafío país y entiendo en el fondo la llamada, la demanda, la solicitud. Y bueno, como todo en la vida, cuando uno se compromete tiene que dejar todo en la cancha. Así que ahí estoy aprendiendo a ser candidata y es difícil, ¿saben? Yo también participaba en buena medida de esta mirada crítica para las fuerzas políticas, diciendo, oye, ellos, no sé qué. Pero, ¿saben? Como que con guitarra de verdad que es distinto. Vayan a una feria, los pueden tratar mal. A mí me han dicho cosas que como que te sorprenden y como que te dejan pensando, o sea, sin vergüenza. Y yo, pero señora, o sea, ¿por qué? O sea, ¿qué he hecho yo? Y en el fondo ahí te das cuenta que un poco ese malestar está bien extendido y que finalmente, esto lo digo para la clase política, de la cual yo no me siento parte, pero yo de verdad pienso que hace falta una reflexión de la clase política para intentar conectar con una crítica que es súper extendida y real. No es que yo me esté imaginando que la gente está enojada con los políticos, es de verdad. Entonces a mí me parecería que quienes forman parte de la clase política, o sea, los que son políticos de profesión, debieran hacer un ejercicio de verdad autocrítico para tratar de descubrir dónde está esa crítica y cómo se podría revertir. Porque yo creo que es malo para ellos, digamos. Ahora, en realidad malos para todos, en realidad. Malo para todos, uno queda como en el jamón del sándwich, pues yo me da como risa, como que de repente tengo que sacar a hacer una explicación y digo, ¿por qué yo? Y ya caché, en el fondo, que nos meten a todos al mismo saco, entonces hay que andar dando explicaciones. Claro. Yo creo también que esa gran crítica quedó reflejada en el estallido social, pues quedó ahí como impregnada en un símbolo que ya venía de tiempo y tiempo, y no sé si nos podrías ahí comentar un poquito de cómo a escala quizás en otros países estos estallidos sociales han llevado también a otros procesos constituyentes y cómo se han como encaminado, porque acá al principio fue un poco claro, después empezó a tomar quizá otros colores, muchos empezaron quizá un poco como a tirarse un poco para atrás, no saber en qué estábamos, y se diluyó mucho la cosa hasta que se pudo ya tomar decisiones al respecto de decir, ya, 10 y 11 son las fechas indicadas. No sé si nos podrías comentar un poquitito sobre eso. Sí, yo creo sí, Pablo, que es difícil dar como una receta. A mí me parece que justamente los procesos constituyentes tienen mucho de contextuales. O sea, los procesos constituyentes, en la medida que es la reacción y el trabajo del poder constituyente originario, dependen mucho de cada país. Si quieres te puedo contar un poco cómo han sido los procesos constituyentes previos chilenos. Quizás ahí uno como que va tratando de entender qué ha cambiado, porque incluso tampoco nos podemos comparar con nosotros mismos, porque nosotros también hemos cambiado. O sea, claro. Por ejemplo, si uno piensa que a partir de la primera Junta Superior Gubernativa, la de 1810, casi todos los procesos constituyentes son fruto de crisis política. O sea, el primero es cuando José Miguel Carrera se tomó el poder, el siguiente es cuando llegaron las tropas españolas a tratar de reconquistar el territorio, pero incluso bajo Bernardo Higgins muchas veces se tomaban las decisiones por las críticas circunstancias del día. Y lo otro, siempre han habido como movimientos pendulares, como que buscábamos, por ejemplo, un régimen federal, pero como no resultaba el federal, volvíamos al unitario. Al otro extremo. Claro, y el unitario muchas veces era la copia, por ejemplo, de un modelo liberal francés, pero después llega, en el fondo, el régimen portaliano, y Portal dice, no, en realidad tenemos que volver a lo español. Y después avanzamos hacia un régimen que le entrega muchas facultades al Congreso con un pseudo parlamentarismo, y Alessandro dice, no, pues lo que tenemos que hacer es volver a entregarle muchas facultades al presidente de la República. Y entonces, de alguna manera, yo creo que hay algo de pendular en esos movimientos. Nunca hemos tenido un proceso constituyente realmente amplio, diríamos ciudadano, en que sea realmente las personas de la manera más amplia posible quienes toman la decisión constituyente. Yo diría que en general han sido procesos impulsados desde arriba, desde las instituciones,
desde el Poder Ejecutivo, contra el Legislativo, y en más de una ocasión, sobre todo en el siglo XX, con apoyo de las Fuerzas Armadas, o sea, fruto de crisis institucionales. Y entonces, de alguna manera, lo que estamos viviendo ahora no tiene referente. Yo te podría decir, al menos en nuestra propia historia, el proceso que vamos a vivir ahora no sabemos realmente, ojalá que luego, digamos, en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan, no tiene un referente que uno pudiera decir, mira, esto se parece a lo que ocurrió en 1925. Es que no es así. Claro, ahora, sí. No, sí, disculpa. Sí, no tenía referente porque en este caso parte de la base, ¿cierto? Generalmente eran como de arriba hacia la base, ahora parte de la base hacia arriba. Esa es como la lógica de no tenemos antecedentes para poder revisar. No, claro, y además, por ejemplo, las mujeres son sujetos políticos, porque yo la del 80 no la considero dentro de los ejemplos porque es una constitución que se hace en el fondo fuera de un régimen democrático, entonces es difícil ponerle un parámetro democrático. En el fondo, evidentemente no pudimos participar todos y todas porque fue una constitución que en el fondo se redactó por un grupo muy pequeño que era de tipo consultivo, ¿no es cierto?, integrado principalmente por profesores de derecho. Entonces es una constitución que seguramente está muy bien redactada en términos técnicos, pero que en la medida que no tuvo esa parte, esa porción del puente que es el debate democrático respecto a su contenido, es un puente que no comunica las orillas políticas con las orillas jurídicas. O sea, yo creo que a mí me gusta ahí cuando se indica que esa constitución se hizo como entre cuatro paredes, porque en realidad no hubo comunicación con el exterior en nada, así que concuerdo totalmente en claro que sí. Lo poco democrático, bueno, prácticamente nada democrático que fue ese proceso. Lo que pasa es que durante harto tiempo nos dijeron, y no sé si a ustedes se lo enviaron de esa manera también, que como que la legitimación de la Constitución del año 80 había sido el plebiscito de salida, ¿no es cierto?, el que se hizo el 11 de septiembre del año 80. Muchas veces se dice eso. Pero lo que ocurre es que en la medida que ese plebiscito se hizo sin registros electorales, ¿no es cierto?, no teníamos registros electorales, y sin la posibilidad de una campaña previa de difusión de las ideas contenidas. La Constitución se publicó en el Diario Oficial días antes del plebiscito del 11 de septiembre, se publicó en agosto del año 80. Entonces no hubo tiempo tampoco, ni había libertad de expresión para que dentro del país se hubiera podido discutir los contenidos de la Constitución de manera amplia. Y de hecho el único acto que se hizo como oficial de rechazo a la nueva Constitución fue el que se hizo en el Caupolicán. ¿Se acuerdan? Donde el orador único fue Eduardo Frei Montalva. Y dicen que en buena medida el haberse perfilado como el líder de la oposición en ese acto un poco lo va a poner en la mira, ¿no? El tema ahí de la educación igual es importante. Yo por lo menos me di algunos momentos de intentar leer la Constitución actual que tenemos y tampoco es tan simple. Aún después de cursar completamente educación básica media y estar en la universidad incluso, cuesta un poco pegarle una revisada. Entonces, remontándonos a los 80, donde en realidad caso de papás o tíos incluso que no terminaron la educación básica a veces o media, entonces sin esa difusión, como comenta usted, era bien difícil que hubiera como una determinación de poder uno votar bien y lo otro lo difuso del sistema electoral en ese tiempo. Sí, lo que pasa es que yo creo que ahí hay un error que quizás se podría revertir para este proceso. Yo de verdad pienso que la Constitución es una norma de sentido común. O sea, la Constitución debiera tener los grandes acuerdos que tenemos como sociedad. Y en ese sentido tengo un poco más de esperanza en este proceso, porque, como te decía, se van a incorporar personas que históricamente han sido excluidas. Por ejemplo, la Constitución de 1925 todavía las mujeres no éramos sujetos políticos, o sea, no participábamos de las elecciones y somos la mitad de la población. Entonces, el hecho de que esta Constitución vaya a ser redactada con una participación importante, incluso paritaria de mujeres, yo creo que va a traer una conversación en cierta forma distinta. No me atrevo a vaticinar en qué aspectos concretos va a traer una mirada distinta, pero yo creo que va a ser un tanto distinta. La misma incorporación de 17 escaños indígenas
yo creo que va a hacer que la conversación tenga una estructura distinta o tenga unos objetivos distintos. La incorporación de personas en situación de discapacidad, el hecho ya que sea ciudadana y que tenga componentes de grupos que históricamente no han sido incluidos en los debates constituyentes, yo creo que es interesante. Relacionando también allí para hacer un poco el nexo, no sé si te gustaría compartir con nosotros y con el público las propuestas que tú tienes para el caso del distrito 20 y para que podamos también ver también varias problemáticas al respecto. Por ejemplo, veía en tu página de Instagram el tema del agua. A mí realmente es un tema bastante preocupante antes de ir a lo que tú nos vas a comentar, porque veía hace 2 o 3 meses atrás que ya se está cotizando en bolsa, en el mercado. Entonces es algo que a mí me pone realmente los pelos de punta de pensar de aquí a 20, 30 años más. Yo no sé en qué situación podemos estar con respecto al tema hídrico, pero volviendo a lo principal, no sé si te gustaría compartir con nosotros un poquito las propuestas. Claro que sí, encantada. Lo que sí, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo me he puesto nerviosa porque de repente voy a unos foros y encuentro que todos queremos lo mismo. Entonces yo oscilo entre la felicidad de decir, oye, hay un sentido común país, por ejemplo, de que tenemos que proteger el agua. Pero por otro lado me entra la suspicacia y digo, ¿no será que simplemente la gente está respondiendo lo que creen que los ciudadanos quieren escuchar? Y eso me problema, porque si no es lo que realmente van a llegar a defender a la convención, se va a producir de nuevo esta distancia entre lo que las personas quieren y quienes espero que tengamos, digamos, la oportunidad de participar en la convención constitucional vamos a hacer. Entonces, contarles que cada una de las 7 propuestas que pusimos en las, digamos, ideas iniciales y que hemos ido construyendo a través de Cabildo, son temas que me ha tocado trabajar, son temas en los cuales me ha tocado investigar, que tengo, digamos, los fundamentos y que tengo un poco al menos avanzado la idea de lo que habría que cambiar respecto de la actual Constitución, porque en la inmensa mayoría de los casos suponen cambios importantes. Entonces, a veces me doy cuenta, por ejemplo, si alguien llegara a decir, quiero proteger el agua, pero no quiero cambiar nada de la actual Constitución, eso para mí es una contradicción, porque creo que la única manera de proteger la actual, digamos, el agua en Chile es sacar la cláusula de la propiedad y dejar de pensar en el agua como una mercancía y, en el fondo, proteger el agua como un bien en sí mismo, como un bien esencial para la vida. ¿Te das cuenta? Entonces, porque me ha tocado, por eso se los digo, si tú dices, me interesa mucho el agua, pero no quiero cambiar la cláusula de propiedad, a mí eso es como un cortocircuito. Entonces, o quieres proteger el agua o quieres proteger la propiedad y el patrimonio y la mercancía en que han convertido el agua hoy. Pero las dos cosas al mismo tiempo no funcionan. Hay algunos comentarios que he escuchado respecto a dónde poner ambas cosas, porque por un lado quizás la parte que usted menciona que no quieren pasar a tocar esa parte de la cláusula de propiedad, mencionas que debería protegerse o mejorarse el código de agua que está como bajo la Constitución o hacer alguna ley al respecto. Y por el contrario, lo mismo al revés. Es que, si no me equivoco, igual he escuchado que la propiedad debería dejarse bajo como una ley, pero no necesariamente en la Constitución misma. ¿Qué implica que esté en la Constitución o que esté en un código o una ley bajo el alero de la Constitución? Lo que pasa es que la Constitución es lo que más valoramos. O sea, yo creo que es importante que en ese acuerdo, gran acuerdo nacional, gran acuerdo país, esté lo que más valoramos. Y yo pienso que el agua debiera estar en la Constitución y la protección del agua debiera estar en la Constitución. Cuando digo que no puede ser la cláusula de propiedad, estoy pensando específicamente, por ejemplo, para las funciones ambientales del agua o para el derecho humano al agua, que es disponer de una cantidad de agua para beber y para el saneamiento. Yo creo que esas dos no pueden estar protegidas por la propiedad, pero no estoy diciendo, porque además no sé por qué hay muchas personas que piensan en sentido binario, o sea, es
todo o nada. O sea, ella dijo que no podía ser la propiedad, entonces se imaginan, ¿cachai? Como quitándole todos los derechos de agua. Expropiando directamente, claro, se van a un extremo. Una reforma agraria radical en relación al agua, nunca más un cultivo, no va a haber vino, wow, desesperado, ¿cachai? ¿No? Entonces, yo igual encuentro que hay que ponerle como reflexión, estoy diciendo. El derecho humano al agua y al saneamiento es un derecho humano desde el 2010. Chile lo votó favorablemente. Chile no cumple con esa obligación y eso equivale al 4% del total de agua. Es una solución fácil desde el punto de vista técnico, pero que no ha recibido el apoyo político suficiente. Y yo pienso que ahí hay un mandato súper claro. Todo chileno, chilena, toda persona que habite en el territorio tiene que tener acceso al derecho humano al agua. Y pienso que debería estar en la Constitución. Ahora, si quieren que las sanitarias sigan siendo privadas, simplemente el servicio, los primeros 100 litros por persona por día tienen que estar financiados por el Estado. Y el sobreconsumo tiene que pagarse como cualquier otro servicio. ¿Sí? En el fondo, en el mundo hay muchas soluciones a estos problemas. Lo que pasa es que uno tiene que estar abierto a ver cuál es el problema, a buscar una solución, a aplicarla al contexto chileno. Y me parece que también hay que estar abierto a ser persuadido de la necesidad de ese cambio. Porque a veces también las personas llegan un poco dogmáticas a los debates, como muy cuadrados, o sea, ¿pero por qué? Y en el fondo uno dice, pero si esto no es difícil, de verdad que no es difícil de entender que las personas tengan derecho a tener agua para tomar. ¿Cachai? Ya, pero te doy las propuestas con el disclaimer inicial. Dentro de las que propongo está la idea de trabajar la noción de derechos fundamentales, pero con una construcción como más técnica de los derechos fundamentales. Yo creo que hace falta para de verdad decidir cuáles van a ser esos valores constitucionales centrales que van a estar construidos en el catálogo de derechos fundamentales, que pensemos que todos los derechos fundamentales tienen un corazón que se llama dignidad humana aplicada a ese derecho, dignidad humana, un contenido esencial que distingue ese derecho de todo el resto, y una penumbra. ¿Y por qué digo una penumbra? Porque todos los derechos fundamentales pueden tener limitaciones, todos. Cualquier derecho, el que ustedes imaginen, puede tener una limitación justificada. Y para saber qué es lo que se puede limitar, hay que limitar en las penumbras. Y esa construcción que parece tan obvia en dignidad humana, contenido esencial y penumbra, no está construida en la actual Constitución. Y no está construida tampoco por la práctica de los operadores del derecho. ¿Y cuál es la consecuencia de ese problema? Es que finalmente invocamos derechos que no existen, que no están en el catálogo. Cualquier cosa puede ser un derecho fundamental. Entonces, un poco como que se minusvalora, porque como no tenemos claro cuáles son como los derechos realmente esenciales, fundamentales, lo más importante, finalmente puede ser cualquier cosa. Y como los operadores tampoco han construido lo que se llama el tipo ius fundamental, que es lo que les acabo de escribir, pienso que tampoco hemos valorado suficientemente lo que llamamos derechos fundamentales. Yo creo que ahí hay una construcción, es algo técnico, pero súper importante. O sea, yo estudié el doctorado en Canadá y cuando tocábamos un derecho fundamental era algo especial. O sea, cuando la Corte Suprema de Canadá falla una causa invocando una norma del catálogo de derechos fundamentales y dicta un fallo que significa una nueva perspectiva respecto a ese derecho, es algo grande. Yo creo que en Chile pasa justo lo contrario. Como que lo hemos, no sé, hay profesores que hablan de la vulgarización del catálogo. No sé, pues yo he visto recursos de protección porque lo echaron del grupo de Facebook. De eso estamos hablando. O sea, lo echaron del grupo de Facebook e interpuso un recurso de protección. Le cambiaron la comisión de examen e interpuso un recurso de protección. Podríamos decir que está como un poquito difuso entonces el tema de los derechos fundamentales en la actual Constitución. Yo creo que el hecho de haber entregado una acción constitucional que se llama recurso de protección, que no tiene forma de juicio ni mucho requisito, hizo que se interpusieran muchas acciones que no tienen la debida fundamentación. Y entonces muchos hechos de la vida diaria que no revisten carácter de derecho fundamental terminan siendo ventilados ante los tribunales bajo el rótulo derechos humanos, derechos fundamentales. Y yo creo que eso hizo que todos quienes trabajamos con este catálogo
de alguna manera sí, yo creo que la palabra vulgarización es certera de Eduardo Aldunate. Eso pasa en varias partes, o sea, el dejar esta apertura abierta muy general hace que el todo sea nada finalmente. O sea, el dejar abierto muchas posibilidades te focaliza un poco de cuál es lo realmente que debería estar más estructurado en este caso y más delimitado. Entonces esa es la idea un poco, que en esta nueva constitución no se deje como tan abierto la posibilidad de distintos derechos, en este caso fundamentales, sino que ya sean un poco más entendibles por todos y que ya estén un poco más acotados y de esa forma poder aplicarlo mejor en la forma práctica. Claro que sí. Por ejemplo, mira, la libertad de expresión tiene como límite, por lo menos en el sistema interamericano, el discurso de odio. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces se usan estos conceptos jurídicos indeterminados y no se dotan de contenido. Entonces yo les podría preguntar, ¿qué es un discurso de odio? ¿Qué constituye un discurso de odio? Y eso no está construido. Entonces tú no sabes realmente cuál es la penumbra de la libertad de expresión. Y entonces a veces cosas que debieran ser parte de la libertad de expresión terminan censuradas a priori bajo un rótulo que no está construido. Entonces, yo creo que hay que tomarse mucho más en serio la construcción del catálogo. Es algo mucho más difícil y serio, pero no porque sea solo para expertos, no. Es porque nos falta una conversación país sobre qué queremos proteger y cómo. ¿Será que estamos ahí vacíos de una cultura, de un tejido que sostenga algo más? Sí, claramente. Claramente porque, por ejemplo, algunos, porque claramente uno de repente ve clichés. O sea, porque tú cuando partió el estallido social, ¿no es cierto?, teníamos como dos posiciones. Los que decían que todo era inaceptable porque era desorden, ¿no? Y ahí yo le habría dicho, oye, hay un derecho a la protesta social, que es la unión de la libertad de expresión junto con el derecho a reunión. Pero evidentemente tienen límites. Entonces, si eso se transforma en quememos todo y destruyamos todo, evidentemente hay un límite que ha sido traspasado. Entonces eso no se puede legitimar bajo la voz del derecho a la protesta social. Pero deberíamos construir ese derecho para que uno tuviera claro porque también la penumbra tiene un límite exterior. O sea, hay un derecho que está construido y hay un momento en que lo que yo hago ya no está protegido por ese derecho. Y eso es súper importante porque tampoco está construido. Entonces la gente piensa que a veces es todo. Porque hay derechos que no existen, ¿no? Yo he visto recursos de protección por el derecho a la felicidad. O sea, yo no dudo ni por un segundo que a todos nos gustaría ser felices, pero estoy convencida que no es un derecho. O sea, ¿quién lo garantiza? ¿A quién? O sea, ¿a quién? ¿Contra quién? Para que díganmelo para hacerlo yo también. ¿Contra quién interponemos el recurso? ¿Quién es el obligado a mi felicidad? ¿Se dan cuenta? Sí. Es poco... Tiene que ser un poco más concreto, entonces O sea, aquí yo creo que comunitariamente está poco masticado. Sí. O sea, son cosas que no hablamos. Claro. Pero es que tampoco tenemos una cultura de mucho diálogo en torno a los derechos fundamentales. Yo lo que a veces veo es mucho dogmatismo. Como que la gente quiere que lo que ella o él piensa sea la norma. Y eso también es problemático. De hecho, a nosotros nos enseñaron, por ejemplo, que cualquier catálogo de derechos fundamentales leído de forma plana es evidentemente contradictorio y está en tensión. O sea, per se, digamos. Si uno lee el catálogo es evidente que está en tensión, porque la libertad de expresión puede entrar en tensión con, no sé, el derecho a la privacidad, porque el libre emprendimiento económico evidentemente tiene impactos ambientales. O sea, que así, en planito, esté todo en tensión es lo esperable. Lo que pasa es que después se tienen que crear mecanismos en la propia Constitución para que ante casos concretos podamos resolver esas tensiones. Y eso tampoco está en la actual Constitución. Sí, yo he dicho un montón de veces que más que la ilegitimidad de origen que también está, yo pienso que esta Constitución es una Constitución obsoleta desde el punto de vista técnico, porque no resuelve las controversias. ¿Cachai? Claro. Esa es la, oye, a este ritmo no termina nunca, pero se les voy a decir, sin tanta explicación les voy a decir las otras propuestas. Me gustaría mucho que la participación de las mujeres implicara una perspectiva de género, que significa simplemente una igualdad material entre todos quienes participamos en la redacción de la nueva Constitución, no solo las mujeres es el ejemplo porque somos la mitad de la población. Y para eso
el año pasado con en total 18 profesoras de Derecho Público sacamos un documento que se llama Nueva Constitución con Perspectiva de Género. Y es un documento abierto que está en la red y que yo invito a todos y a todas a leer porque tiene una propuesta concreta de cómo podría cambiar la mirada de la Constitución con la participación de las mujeres en términos paritarios. Creo también que hay que hacer un cambio real en la forma jurídica de Estado y que hay que trabajar un Estado regional. Hice mi tesis de pregrado hace 25 años y la tesis se llama Estado Regional para Chile, y desde ahí que lo he venido como masticando, la necesidad de verdad de entregar más poder a los territorios. Creo que la Convención Constitucional es una oportunidad para hacer un proceso participativo, un proceso realmente incluyente, y creo que hay que cambiar un poco el paradigma de los procesos constituyentes previos. Bueno, ya hablamos del agua, creo que hay que proteger el agua para las personas humanas, pero también hay que proteger el agua para la naturaleza, para que tengamos un mundo para las generaciones que siguen. Y en ese sentido ocupo todo el trabajo que he hecho en el Centro de Recursos Hídricos desde hace como 8 años. Y también me gustaría, como les señalaba, trabajar en la creación de los derechos fundamentales desde un punto de vista técnico, pero para abrir la posibilidad real de garantizar. Yo creo que solo vamos a saber qué es lo que es posible limitar y qué es lo que es inadecuado limitar cuando tengamos bien construidos los derechos fundamentales. Y también pienso que es un desafío la incorporación de pueblos originarios, pensando que ellos tienen una mirada un poco distinta del mundo, y ese deseo de diálogo tiene que permitirnos dialogar, y para dialogar hay que ver al otro como un igual. Entonces hay que dejar de pensar que los pueblos originarios son bárbaros, son salvajes, que tienen ideas en el fondo superadas de desarrollo. Yo creo que hay que abrirnos a ser persuadidos de que ellos tienen un conocimiento ancestral que nos haría muy bien considerar. Eso. Sí, disculpa, porque hay una frase que es no menor, que es ver al otro como un igual. Yo creo que eso en gran parte resume el corazón de lo que de las problemáticas, quizá, y es un cambio de perspectiva, un cambio de mirada, pero radical, una completa de mi lectura, una completa transformación de la mente, del corazón. Y ahí también estamos quizás vacíos como cultura también, de no ser capaces de poder siquiera abrirnos en conversación y sin caer en blanco y negro, rojo y amarillo y todo cuadradito. Eso también es quizá se podría decir como un tema importante generacional, sobre todo para los que vamos creciendo en el mundo y para las generaciones que vienen también. ¿Sabes? Yo lo dije ayer, yo aspiro sinceramente a que si de verdad queremos construir una constitución más amable, también seamos más amables entre nosotros. Te dije ayer, claro, yo de verdad aspiro, pero yo creo que exijo que quien piense distinto hable con respeto, incluso de mis ideas, que me pueda decir, mira, yo no estoy para nada de acuerdo con lo que estás diciendo, por las razones, ojalá fundamentadamente, pero yo creo que el respeto no le quita nada al pensar distinto. Y no es lo que veo, ojo, yo he ido a unos debates que tengo que, en el fondo, reclamarle al organizador de lo mal educados que son algunos de los candidatos y candidatas, y eso está muy mal, pero saben que de repente la gente como que les gusta el show, como que les gusta el que golpea, mira, piensen en las expresiones, golpea la mesa, pone los puntos sobre las IES, o sea, como que... Las monedas, cuando se lanzaron las monedas. Claro, esa forma como que tiene una valoración pública, como que a veces incluso se arman unas controversias medias artificiales, porque eso es lo que trae atención mediática, entonces yo creo que también tenemos que reflexionar nosotros mismos. Hay un tema ahí con el... Disculpa. Hay un tema ahí con el péndulo que mencionaba usted antes, en términos del extremismo que tenemos en parte, que se visualiza harto en la política y que igual tiene un respaldo también en la sociedad, que a veces cuando se presiona mucho en ciertos aspectos sale a relucir ese extremismo un poco, y lo que podíamos ver un poco en el estallido, que quizás no era lo esperado, como un poco la parte destructiva que quitaba como la parte importante de lo que de por sí era
el estallido social. Entonces es como algo a lo que deberíamos quizás sacarle un poco el foco y ver en realidad lo central, lo importante. Y respecto a eso mismo, quería poner sobre la mesa el tema económico que tiene un poco la Constitución, y hay algunos aspectos aquí que de acuerdo a algunas cosas que yo por lo menos he revisado, no está específico como tal, que por ejemplo el Estado sea subsidiario a partir de la Constitución, pero sí está implícito dentro de ella. Y esa es una idea que todavía se respalda desde la parte como más derecha de la política, pero por el otro lado, más tendiendo hacia la izquierda, se aspira por un Estado solidario. Y dentro de ese mismo contexto hay todavía dos perspectivas de acuerdo a qué es lo que ha pasado en estos 30 años en términos de la economía. Algunos dicen que nos fuimos para arriba y que esté este liberalismo en la Constitución y dentro del país a nivel económico es positivo, pero por el otro lado tiene una perspectiva de que se ve negativo. ¿Cuál es la opinión ahí al respecto, o la visión que tiene de este concepto económico en la Constitución? Sí, bueno, también ahí hay varios temas. Con respecto al estallido, es difícil. Yo creo que nos hace falta también una reflexión como país de por qué llegamos a eso, porque evidentemente lo que pasó en el estallido social tiene una explicación que es sociológica. No es una explicación jurídica. Evidentemente lo que ocurrió, claro, alguna parte está enmarcado en el derecho a la protesta social, pero la irrupción misma del estallido, la reacción, el que el propio gobierno, ¿no es cierto?, haya tenido, yo diría, a todos nos pilló, entre comillas, un poco por sorpresa, porque el principio es el principio de la obediencia civil, que es una especie de misterio, ¿no? ¿Por qué obedecemos las reglas? ¿Por qué paramos en los semáforos rojos? ¿Por qué no seguimos simplemente si estamos apurados? ¿Se imaginan el caos? Entonces, que hayamos llegado a una situación de caos, evidentemente nos tiene que hacer pensar por qué llegamos ahí. Y no sé si a ustedes les pasaba, pero cuando uno leía los graffiti a propósito del estallido, eran súper profundos. Incluso se han publicado varios libros. No eran, bueno, habrá algunos que eran simplemente una grosería, pero había muchos que tenían un trasfondo que debieran obligarnos a pensar. A mí particularmente, a través de Colectiva, me tocó ver casos de violaciones a derechos humanos. Igual fue bien grave lo que pasó, porque como que se desbordó todo, pero volvimos también a un estado bien primitivo. O sea, en el fondo, como que uno que enseña estos derechos fundamentales, uno pensaba que las violaciones estaban como en el pasado, que había que explicarlo como algo que había pasado hace 30, 20 años, y resulta que hubo casos bien tremendos en el estallido mismo. Entonces, yo creo que como país nos merecemos una buena reflexión respecto a lo que pasó, lo que llevó a esa, el sentido común de quienes demandan este cambio. ¿Por qué? ¿Por qué la noción de abuso? ¿Por qué entre medio la palabra dignidad? ¿A qué se refiere con que, si tú veías, por ejemplo, qué es lo que fue vandalizado en general? Por supuesto que hay excepciones y a lo mejor situaciones muy injustas, pero tenía que ver con, por ejemplo, escándalos de colusión, las farmacias, como que también de alguna manera había un sentido popular de aquello que se resiste. Pero evidentemente yo no soy socióloga, o sea, ahí se necesita una reflexión que no es la que a lo mejor yo tengo la profundidad para leerla. Con respecto al Estado, a la regulación económica, yo creo que es importante. No estoy de acuerdo con el principio de subsidiariedad. Primero, el principio de subsidiariedad no está en la Constitución, no está en el texto de la Constitución, ¿no es cierto? Es una interpretación que se hizo a partir del rol del sector privado en la nueva Constitución. Yo no estoy en desacuerdo con que exista un mercado, o sea, con que la economía se rija por las leyes del mercado, pero lo que sí me parece súper problemático es que derechos que tradicionalmente son derechos sociales y que tiene que abordar el Estado entre iguales, los aborde con las reglas del mercado. O sea, yo no estoy de acuerdo que la salud se rija por el mercado, o que la educación se rija por el mercado, o que la seguridad social se rija por el mercado.
porque me parece que el problema del mercado, que como depende de la disponibilidad económica de la persona, finalmente lo que hace es instalar una asimetría, una desigualdad, y esa desigualdad produce frustración. O sea, si yo tengo una enfermedad y solo me voy a sanar si tengo plata para pagar, y si no tengo plata me voy a morir, para quienes están viendo eso efectivamente es súper frustrante, y yo lo entiendo. Y además en el mundo civilizado eso no ocurre de esa manera. Los derechos sociales son de provisión estatal, o al menos el Estado, si lo provee un privado, debe garantizarlo, y no deben depender de la condición socioeconómica de quien sea titular del derecho. Esa es la teoría y debiera ser la práctica. Ejemplo, porque quien diga, no, esto no existe nunca en Chile, la vacunación respecto al COVID-19 es un ejemplo clásico de derecho social, de prestación social en materia de salud, gratuito a toda la población, partiendo por los más vulnerables, en un trabajo conjunto público-privado. Ahí está. Lo digo porque he ido a otros lugares en que me dicen, ¿cómo la vacunación? ¿Cómo que es malo el sistema privado en Chile? Y digo, pero malo su ejemplo, pésimo su ejemplo, porque la vacunación para el COVID ha sido un ejemplo clásico, de hecho es la excepción a la regla, es un ejemplo clásico de provisión de un bien social. ¿Cachai? Entonces, eso con respecto, la subsidiariedad no opera en el ámbito de los derechos sociales, el mercado no opera en el ámbito de los derechos sociales. Entonces me parece que el Estado tiene que tener el rol que tenga que tener para proveer del catálogo de derechos fundamentales a la sociedad. Ahora, yo no soy economista, yo soy una humilde abogada de derechos fundamentales. Yo entiendo que aquí igual cada uno tiene que hacer su trabajo. Yo espero que cuando vengan en debate estos grandes temas económicos haya generosidad de un montón de economistas para que provean de informes técnicos, de información, de datos duros, para que haya para que todas las fundaciones y todas las universidades de este país estén en modo constituyente y construyamos entre todos y todas la nueva Carta Fundamental. Yo no creo que aquí alguien pueda decir que tiene una información divina y la única luz posible. Yo en eso de verdad no lo creo así. Y bueno, ahí va a estar también lo importante de este proceso, el poder involucrar a todos los actores dentro del proceso y por sobre todo también que está involucrado dentro de una de sus propuestas, que es la participación. Así que... Sí, la gente ha hablado de una caja de cristal y era interesante porque escuchaba ayer... que va a ser una caja de cristal por las buenas o no, porque alguien podría decir, por ejemplo, que televisen todos los acuerdos, de todas maneras, que los televisen, que todas las votaciones sean públicas, que haya una norma de lobby, quién va a hacer lobby para las normas, pero si no va a ocurrir igual, si la gente va a grabar igual, la gente lo va a decir por su WhatsApp, o sea, nos enteramos de todo. Van a estar todos los ojos pendientes de alguna u otra forma y la información o se va a filtrar o va a estar ahí presente. Así que así también como sabemos que igual tenés algunos compromisos, así que sí, para cerrar, finalmente explicarle también y poder informar a nuestro público más o menos cuál es el proceso que se viene. O sea, se vienen las elecciones, se van a elegir a todos los constituyentes. Se tienen unos plazos también definidos más o menos de cuáles serían esos plazos. Luego que ya se tiene más o menos redactada una constitución, nuevamente se vota, no se vota. ¿Cómo es lo que se viene en esto? ¿O cuándo deberíamos ya tener quizás una nueva constitución final? Sí, bueno, está un poco incierto, ¿no? Estamos a fines de marzo y las elecciones eran inicialmente para el 10 y el 11 de abril. Y sabemos que la cosa está un poquito incierta porque la condición sanitaria es muy compleja. El próximo martes se va a juntar el Congreso Nacional, entiendo, a definir si van a promover o no una ley de reforma para cambiar la fecha. Pero bueno, una vez que se haga la elección de constituyentes, se van a elegir 155, que va a incluir los escaños indígenas, las personas en situación de discapacidad. El resultado debe ser paritario, o sea, la mitad, 78 mujeres, el resto hombres. Pueden producirse ajustes dentro de los distritos para hacer entrar la misma cantidad de hombres que de mujeres y luego se va a instalar esa convención constituyente, va a trabajar por 9 meses, va a ser extensible por 3 más, o sea, máximo 1 año, y luego de que se apruebe ese nuevo texto constitucional por la convención, o sea, se proponga un nuevo texto,
va a haber un plebiscito de salida. Y ese plebiscito de salida es muy relevante porque le va a dar realmente la legitimidad democrática a este trabajo de la Convención Constituyente, Convención Constitucional. Es un plebiscito en que la opción va a ser aprobar o rechazar la propuesta de nueva Constitución. Es un plebiscito, como dije, obligatorio y que seguramente debiera estar, no sé, a mediados del 2022, en la medida que todos sigan más o menos un cronograma de acuerdo a lo que se había planteado inicialmente, y si no habrá que correr todo un poquito, pero digamos que dentro del 2022 debiéramos tener nueva Constitución. Ahora bien, las constituciones no son textos, las constituciones son procesos. Entonces, una vez que tengamos el nuevo texto de la Constitución, algunos han dicho que nos vamos a demorar una generación completa, 25 años en implementarlo. A mí me gusta pensar que el trabajo que vamos a hacer ahora es pensando en nuestros hijos o en nuestros nietos. Yo ya estoy para nietos, yo tengo un nieto. Y me encanta pensar así porque nos obliga a pensar como en colectivo, en sociedad, en comunitario, en generoso. No estoy trabajando para ver los frutos yo, estoy trabajando para que otros vivan mejor. Y yo creo que eso es súper importante. Claro, dando ya el cierre, yo creo que ese es el gran, lo esencial, lo nuclear de todas las problemáticas. O sea, empezar a pensar un poco ya, dejarse uno como en el centro de la acción y abrirse al prójimo, al compañero, al amigo, a la generación que viene, al que no conoce, al que vendrá, al que está creciendo. Y yo creo que ahí hay mucho, como tú me comentabas, una generación completa y realmente impresionante, lo que se puede dejar escrito y lo que se puede dejar también plasmado. Así que te queremos realmente agradecer aceptar la solicitud de participar en este humilde podcast. Y realmente increíble la cantidad de cosas que se pueden conversar, de las cosas que quedaron ahí también por conversar, pero se entrega también un mensaje educativo súper importante, sobre todo para todo nuestro público y para la gente que lo va a escuchar, para nuestra generación. Hay mucho, tenemos una misión importante, yo creo que todos y todas, de construir un mejor país, así que te agradecemos montones tu participación, tu tiempo, te extendiste bastante, estaba medio preocupado yo porque dije, son las 8. Nos hemos reunido ahora. Gracias a ustedes, felicitaciones por el podcast y ojalá que muchas personas lo escuchen y se formen y eso. Cualquier cosa, mi nombre, Amaya-Alves, o www.amayaalves.cl. Y ahí vamos a dejar por la descripción del video la información para que puedan ver las propuestas de Amaya y eso, informarse y votar lo más atento a este proceso posible. Sí. Gusto tenerla por acá. Muchas gracias. Muchas gracias, que estés muy bien. Que te vaya bien. Chao. Que estés súper bien. Chao. Eso, cerrando ya el capítulo de hoy día, como invitada a Amaya Alves, que alguna palabra al cierre, estimadísimos. Sí, yo creo que ya no puedo hablar. Intento ahí en harta información que está todavía por desarrollar. Todo este proceso es bastante largo, así que yo creo que como sociedad tenemos una responsabilidad importante en también estar involucrados en todo el proceso, al menos estar siguiendo y mantenerse informados. Quedaron varias cosas ahí, quizás algunas pendientes, pero por preguntar o porque se pudiera explayar más en algunas ideas, pero fue bastante enriquecedora la entrevista que nos pudo entregar Amaya. La verdad que muy nutritivo el cóctel de hoy. Amaya, bueno, con su perfil profesional realmente yo creo que exalta un poco el símbolo que necesitamos como país. Yo creo que, o sea, a título mío en realidad, pero ella encarna un poco esa, sobre todo en términos de derecho y del motor que tiene que generar el derecho, porque el derecho claramente es como ella decía, es un
es una carta estática, pero después tiene que haber un movimiento cultural, tiene que haber un movimiento ya de persona a persona, que eso ya nos deja a cada uno como responsabilidad. Y claro, me quiero quedar con una, bueno, en realidad son varias frutas de Joa, pero me quiero quedar con una fruta. ¿Cuánto nos cuesta en reflexionar sobre lo que nosotros creemos es lo que tiene que ser? O sea, ahí tenemos un trabajo tremendo, sobre todo en términos de movimientos sociales, incluso ahí. La mayoría de las veces se cree que lo que uno piensa y lo que uno ve es lo correcto y lo concreto y lo que tiene que ser, y deja de lado también las otras realidades, deja de lado también las otras posibilidades, deja de lado también las otras perspectivas, y también se va encarnando muchas veces, yo creo, un sentido de lucha, y yo creo que por ahí hay ahí encarnada una lucha, una violencia, un pasar por el otro, un no dejar a que esa conversación se dé, y me quedo con eso, porque realmente todo lo que hemos vivido del 18 de octubre en adelante ha sido de una rigidez tremenda. Yo creo que a lo mejor no nos hemos dado cuenta, pero es siempre o blanco o negro. Y cuando tú comentas algo relacionado con lo blanco, te critican de que por qué te critican los negros, de contrario. Y cuando tú comentas algo relacionado con los negros, tú vas y te dicen, pero es que parece que está en contra de nosotros. O sea, hay una dualidad completa. Sí, no, esa es la parte compleja de la situación, pero esperemos que todos tengan esta misma apertura como la que mostraba Maya, a conversar y a mostrar que en realidad no son solo esos dos focos extremos. Que deja una responsabilidad, realmente no es cualquier cosa, porque deja una responsabilidad educativa el proceso. O sea, tener la capacidad de reflexionar frente a alguna situación, de lo que te está ocurriendo, de lo que le está ocurriendo, es casi un trabajo de vida cultural. Por eso que yo le comentaba esa situación de decir, entonces aquí lo que falta es el tejido. Y en el tejido entramos todos, con constitución o sin constitución, en el día a día. Una práctica, una forma de vivir, un reentender la vida, un proceso educativo. Y eso realmente, a mí realmente me preocupa, porque desde la prisma educativa estamos vacíos, estamos realmente... No, la información es bajísima. La información es bajísima y esto es súper amplio. Entonces hay hartas cosas que, claro, como decía el Alfredo, igual que quedaron como ahí por conversar, pero bueno, no queda otra que pegarle una revisada y bueno, a las propuestas de Amaya están en su página, ahí la vamos a dejar en la descripción, y revisar también a los demás candidatos, que la sigan. De las demás listas, como decía ella, son 7 listas, algunas de partidos políticos, otras de independientes, así que totalmente la recomendación es informarse de los candidatos del distrito 20, las 11 comunas, y a votar lo más informado posible, dentro de lo posible. Dentro de lo posible, sí. Y no solamente votar, o sea, ella, como lo plantea al final de la entrevista, no es solamente que ya se eligieron a las personas y ellos tienen la responsabilidad, sino que este va a ser un proceso en donde todos, de alguna u otra forma, igual van a estar influyendo. O sea, uno tiene que pensar de que en este caso los constituyentes están representando a la comunidad en específico, pero también se va a generar un poco estos debates, o sea, o estas presiones en algún caso, por así decirlo, desde la comunidad misma hacia las decisiones que van a tener que ir tomando y abanderando un poco en las distintas luchas, en los distintos puntos, quienes van a tener ese voto finalmente. Así que no solamente basta en este caso con ya sea con el plebiscito, el votar sí o no, o después elegir a quienes van a representarnos, sino que estar todo involucrado en este proceso, o sea, mantenerse informado, poder generar estos feedback constantes que se van a estar discutiendo en todo este año, en donde se va a empezar a construir la nueva constitución. Y ahí está también uno de los objetivos principales del podcast, pues Derecho a Discrepar contribuye a
a un mensaje de diálogo, un mensaje de apertura, y yo creo que mientras estemos abiertos a escuchar, mientras estemos abiertos a poder comprender cada una de nuestras realidades día a día, vamos a avanzar a ser un mejor país de poquito en poquito. Así que creo que ese sería, estamos como para el cierre. Sí, no, un doble cierre. Bueno, dejar los invitados Y hay que cerrar el los boliche. próximos capítulos. Sí, ya vamos cerrando el boliche. Ahora tomar un... Próximamente nos queda la grabación del capítulo con las concejalas de 4 provincias de acá de la región del Biobío, 4 comunas digo, y también vamos a estar conversando con alcaldes de la comuna de Concepción, candidato a alcalde, se me va el prefijo. Ya lo eligió, así ya. que Ya lo eligió, ya, ¿no? ya lo- Ah. Ya lo elegí, ya. elegí 4 alcaldes. Se adelantó ya. Es que si vienen a derecho a discrepar, lo más probable es que tengan muy buenas posibilidades. Tengo Ese es el buenas tema. posibilidades, sí. Sí, así que dejar Oye, los invitados y nos 100 despedimos. seguidores en una semana. Sí. Realmente agradecer a todos los que nos están siguiendo de gota en gota, porque son 100 seguidores en una semana. No, realmente vamos ahí de Buen a poquito. logro. Sí, se reactivó y ¡paf! Y paz. Era el momento, Sí. era el momento. Sí, bueno, cerrando ya, un gustazo Alfredo, un gustazo Pablo, nos vemos en un próximo capítulo. Te faltó Gracias también Leo por ahí, por estar detrás de bambalinas. Y- Leonardo tomando 11, ¿eh? Leonardo... Sí. Estamos al aire, Leo, mandándonos una siesta, un zorrito. Leonardo en el quiebre. Ya, oye. Bueno, ahí nos Estén estamos súper bien. viendo. Dejar los invitados, como ya decía ahí, y nos estamos viendo en una próxima. Así que buena tarde para todos y para el público. Chao.